eso, ahorita que usted habla de sacrificio, ¿ah? De animales. Está, por ejemplo, sacrificio de animales, la circuncisión, pongamos esas dos. ¿En dónde se ubican? ¿En la ley de la Torá o en la tradición judía? ¿Cómo ellos lo entendían? O sea, ¿cómo lo aplicaban ellos? Para ellos, el sacrificio de animales los hacía siempre salvos, ¿ya? Sin darse cuenta que ellos seguían siendo pecadores. ¿Ve? Es prácticamente lo que está explicando Gálatas aquí en el 17, donde dice: y si yo, al querer ser justificado por Cristo, me doy cuenta que sigo en pecado, es por eso entonces Él me lo está poniendo a mí. ¿Por qué cree que hace esa pregunta? Le voy a explicar el por qué. Es hermoso, hermano. Esto es hermosísimo, porque miren, supongamos que yo aquí ando una camisa blanca, ¿ok? Porque yo cumplo la ley, cumplo la Torah. Como Pablo mismo dice, yo soy irreprensible. Digamos que Pablo, en ese pensamiento de ser irreprensible en cuanto a la ley y a la tradición, él viene caminando con una camisa sin mancha, ¿o no? Él es salvo porque cumple todo. Viene entonces caminando tranquilo, según él va para la salvación derechito. El problema es que le sale Cristo al encuentro. Y le dice: ¿para dónde crees que tú vas? Yo voy para adentro. Yo voy para adentro. Irreprensible. Veme. Para el cielo. Mírame. No tengo pero ni una manchita. Entonces, ahí entra el versículo. ¿La está entendiendo? Entonces viene el versículo y dice: ok. Cristo le dice: ok. Deja a un lado tus obras. Y nos quitamos la camisa. Y cuando nos quitamos la camisa del mérito de cumplir las obras, lo que nos queda aquí es una camisa negra. Delante de Jesucristo. Por eso es el pasaje: si te enfrentas solo con Cristo, te vas a encontrar en la situación de que nada de lo que has hecho te hace merecer la salvación. Entonces, es por eso, ¿significa entonces que Cristo te ha impuesto el pecado? En ninguna manera. ¿Qué significa entonces si Cristo no nos ha dado pecado a nosotros y nosotros en ese momento pensábamos que estábamos limpios, y hoy que nos enfrentamos a Cristo nos damos cuenta que estamos sucios? ¿Cristo nos hizo estar sucios? No. Entonces, ¿qué significa el que Cristo no es el que nos pone el pecado? ¿Qué significa eso? Lo que significa, yo entiendo, hermano, que Cristo vino a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Claro, está muy bien. Tomó nuestro lugar y nos quitó esa condenación, pues, o ese castigo que nosotros ya lo teníamos comprado. A ver, ajá, exacto. ¿Qué castigo dice hermano Abel que nos quitó? ¿Qué castigo es ese? ¿Qué carga nos quitó del Señor? El pecado, la condenación. Entiendo, pero hablando de la salvación. La tradición. No. ¿Cuál es la carga que Cristo nos viene a quitar? Ustedes no se pueden salir del contexto que estamos hablando. Es que claramente, hermano, entiendo que cuando hablamos de que Él tomó nuestro lugar, podemos recordarlo a Él que quienes merecíamos morir como murió Él éramos nosotros. No Él. Ok, usted dijo la palabra. Entonces, ¿qué eliminó Él, hermano? No. Él dijo la palabra. Lo que pasa es que fue la palabra que más le llamó la atención. Yo creo que lo que Él eliminó fue la condenación que había ya para nosotros. Porque dice que estábamos por cuanto todos pecaron y están destituidos. Exacto. Pero ¿por qué estábamos destituidos? Es lo que yo quiero que ustedes me digan. Por el pecado. Claro. Yo entiendo, pero
el problema del contexto que estamos estudiando acá. ¿Qué fue lo que él vino a quitar? La El desunión de El mérito. El mérito. Se lo pregunto por aquel lado, hermano, el mérito. Se lo pregunto por este lado, el mérito. No merece ser salvo por nada de lo que haga uno. No merecemos ser salvos. Si es que mereciéramos algo, diga, hermano Beto, ¿qué es lo único que merecemos? Es bastante cruzado la mente. La muerte. La muerte. O sea, si yo le digo, Señor, vengo a cobrar lo que me corresponde. No me faltaban los diezmos. Le digo, ¿qué crees que te corresponde? Para comenzar, no fallo en diezmos. Mis ofrendas al día. Doy limosnas a los pobres. Oro 4 o 5 veces al día. Ayuno, no fallo vigilia ni culto a la iglesia. Y Dios dice, ok, ¿ya terminaste? Sí. Muerte. Decapitar. Muerte. Porque usted piensa que eso es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso es el resultado de que la gracia ha sido derramada sobre nosotros. Pero nosotros no podemos decir, es que yo tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Es al revés. Voy porque estoy. Es que es al revés, hermano. Yo voy a la iglesia porque he sido salvo ya. ¿Y me salvó cuándo? ¿Cuando levanté la mano en la iglesia? No, hermano. Desde antes de la Me salvó desde antes de la fundación del mundo. Ese es mi Dios. Entonces, ¿se da cuenta cómo vamos aquí, hermano? Ahora, el hecho de que nosotros nos enfrentemos con Cristo y seamos hallados pecadores, dice Pablo, entonces significa que venías santo. Es lo que Pablo irónicamente le está diciendo a Pedro, que no podemos perder esa conversación, ¿va? Y le dice, ok, según tú ahorita hiciste bien, significa que por el mérito te estás haciendo santo a ti mismo. Tú vienes caminando santo, perfecto, ya limpio, pero te topas con Cristo. Y cuando te topas con Cristo, te volteas a ver y ahora estás sucio. ¿Cristo te hizo estar sucio? No, dice Pablo. ¿Qué significa? Que cuando te topaste con Cristo, solamente en tu mente venías pensando que eras limpio. Pero en todo el camino fuiste sucio. Las obras, el mérito, nunca te hizo limpio, pero ni por un instante, hermano. ¿Hermanos ahí? Sí, porque vemos de que está el otro pasaje que no me acuerdo dónde está, que dice de que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Exacto, hermano. Ok, hay que saber explicarlo, ¿va? Nuestras obras son como trapo de inmundicia, ¿sí que? Hoy hay una palabra importante que no nos puede olvidar, es la que yo siempre... Si lo creemos. Exactamente, hermano, si confiamos en ellas. Es que Cristo no puede decir, tú confías en tu obra y yo qué. Aquí es, confías en mí, solamente. Entonces tienen validez las obras. Entonces tienen validez las obras, porque las obras vienen como resultado de que la gracia ha sido derramada. Contexto histórico. Sí, hermano, por la razón de que lo que Pablo habla concerniente a la gracia y a la ley, no hay otro apóstol que lo haya hablado. No, claro. No, es que por eso les digo, hermano, libro de Gálatas, capítulo número 1, dice, y yo, Cristo, el evangelio que yo les predico a ustedes, yo no lo recibí de ningún hombre. ¿Ustedes creen que yo fui a una universidad a aprender esto? No, él aprendió en la universidad del cielo, hermano. Es cierto. 14 años más 3, son 17 años que Pablo ha pasado en puro sometimiento y pura revelación. Tanta revelación grande recibió Pablo que sabe qué dice la Biblia. Él mismo dice y declara, a mí se me ha sido dado un aguijón en mi carne. Dice, ¿a causa de qué?
Del conocimiento. A causa del nivel, hermano, de revelaciones que él había recibido. Olvídese, hermano. Entonces, y yo le digo ahorita, hermanos, ¿cuántos quieren que Dios les revele? Pues ahí viene el aguijón también, hermano. Es un decir, va, pero nosotros solo agarramos No, el aguijón ya no, hermano, ese no me lo ponga, por favor. Como, póngame frijoles, pero no me va a poner arroz. Nosotros queremos que así son las cosas de Dios, va. Es que siempre acomodándonos lo que nos conviene. Exacto, claro, claro. A nuestra manera. Exactamente. Va, entonces, imagínense, todo esto, hermano, nosotros no podemos entender a cabalidad la Biblia, y ni aún estoy diciendo que yo sí, sino que estoy diciendo de que podemos entenderla mejor si buscamos algo más de esta traducción. Porque en la Biblia, en el libro de Romanos, hay varios pasajes que dicen, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué creen que nosotros tenemos tan en mala estima la ley de Dios? Cristo la exaltó. Cristo dijo cosas buenas de ella. Pablo la exalta. Pablo, somos nosotros los únicos que hablan mal de esto. ¿Por qué cree usted? Por versículo. La letra mata. Y el ministerio de muerte. ¿Ah? Los que están bajo la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que se justifica por medio de la ley. Wow. Lo que está viejo está próximo a desaparecer. Todos esos versículos, ¿qué pensamos que es? La ley. Ok, ¿qué hacemos nosotros con versículos? Voy a dar dos ejemplos y con esto terminamos. ¿Qué hacemos nosotros con versículos como por ejemplo en el capítulo 3, que todavía no lo hemos estudiado, pero les voy a dar adelanto porque no sé si hermano Isaí o hermano Abel van a estar, y me gustaría que se llevaran estos versículos para que les peguen una leidita y le saquen el jugo. Voy a leer el 3:15 en adelante. Porque no me van a decir que no hemos leído estos versículos. Los hemos leído, yo sé. Pero yo no entiendo por qué no le encontramos la lógica. Mire, pues dice, Gálatas 3:15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, a la cual es Cristo. ¿De qué ley está hablando hasta ahí? De la ley de la Torah. No. Relacionen a quién se le ha dado la promesa. Abraham. ¿Y con respecto de quién? ¿Cómo así? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la gracia. De la ley de la gracia, ¿o no? Cristo es reemplazable con gracia, fidelidad, justificación, salvación, es el mismo nombre, es la misma cosa. Okay. Esto pues digo, el pacto de la gracia, previamente ratificado por Dios para con Cristo, ahora dice, ¿qué dice? La ley, miren, que vino 430 años después de qué? Mírenme aquí, hermano, mírenme aquí, por favor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, Parece ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham
mediante. La promesa. ¿Ustedes hubieran entendido eso? Y ustedes estuvieran hablando en lenguas. Hermano, yo entiendo esto de que ¿Ah? de que Pablo está haciendo, de dos está haciendo uno. Ahí, ¿De dos qué? de dos pueblos está haciendo uno. ¿Verdad? Exactamente, hermano. Que si yo procedo de Cristo, soy simiente de Abraham. Exactamente, Si hermano. soy judío, procedo de Abraham. Eso es lo que Pablo está queriendo. Bueno, judío, pero ¿mediante qué? Cristo, la gracia. La gracia, mediante la promesa. Promesa. Exacto. Promesa. ¿Quieren que lo corroboremos? Vamos a Romanos capítulo número 9. Miren lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí está echando, hermano, al infierno a judíos que no tienen a Cristo en su corazón. En otro pasaje dice Pablo, yo dice, queriendo ver a ver si salvo a algunos de los míos. ¿Quiénes son los míos? Y dice, miren, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según qué, hermano. Wow. ¿Según qué dice? La promesa. Ok, vamos a Gálatas. Entonces, ¿qué está diciendo Gálatas ahí? La promesa le fue dada a Abraham, la promesa por la que son salvos, dice Romanos 9. La ley que vino 430 años después de qué? La promesa. ¿Qué es qué? La gracia. La gracia. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Esta línea que hemos creado nosotros, de aquí para acá, le hemos llamado el tiempo de la ley. ¿Qué fue primero? ¿La ley o la gracia? La La gracia. gracia. Sí, porque la ley no Pues la existía promesa, y ya Abraham. se le dio la Y yo promesa. estoy repitiendo esto por ustedes, que no lo han escuchado, pero esto ya se los enseñé a ustedes, ¿o no? ¿Qué fue primero? ¿La ley o la gracia? La gracia. Porque la gracia se les es anunciada a Abraham. Y 430 años después, Dios deja caer la ley. Por lo tanto, Dios dijo, yo los voy a salvar a ustedes por Cristo sin ningún mérito. Luego viene la ley y dice, aquí les dejo la ley para que vivan ahí, para que aprendan a vivir. Pero nunca dijo, esto no me funcionó lo de Abraham, no me funcionó. Hoy les dejo la ley para que intenten ser salvos por la ley. ¿Sí o no? Dios nunca dio la ley como eliminando la promesa. Eso no tiene sentido. Lo dice acá. La ley no elimina la gracia. La pregunta es, ¿la gracia eliminó la ley? Tampoco. Miren lo que dice. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los hijos de Abraham, pero que tienen a Cristo, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No. En ninguna manera. Sino que ¿qué? La confirmamos. ¿Qué significa confirmar? Creemos. No. Vivirla. Confirmarla Que la está aceptando. darle, Que andamos en ella. vamos a decir que es válida, pero le damos doble valor, que es real, pues. Sí, puede ser, pero más específicamente, confirmar significa dejar en su lugar. ¿Qué significa dejar en su lugar en el contexto de ese versículo? Que no la podemos cambiar ni mover para Exactamente, hermano. Usted pone la ley aquí como
camino de salvación y entonces viene Pablo y dice, luego por esta eliminamos esta, porque si tú la estás poniendo a pelear, una de las dos tiene que estar eliminada, dice Pablo. Entonces la fe elimina la ley, dice, en ninguna manera, la confirmamos. Ahora usted, lo que yo acabo de hacer, tiene que entender qué significa confirmar. ¿Qué significa confirmar? Dejarla en tu lugar. ¿En qué lugar? Yo creo, hermano, que Permítame, respondamos esto. ¿En qué lugar? en el lugar donde tuvo que en donde tuvo que haber estado. ¿Dónde es eso, hermano? En el lugar donde tuvo que haber estado. Ajá. En contra de la ley judía y no en contra de la gracia, luchando en la salvación. Facilito. Ahí está. En su tiempo, ¿va? Sí. Facilito. No se mueve. ¿Qué lucha en contra de la gracia? El medio. El medio. No la ley. O la ley.